Joder, Marcos, tío. Ah, ¿ya está grabando? ¿Ya estáis grabando? Ya está grabando, tío, qué perros. A ver, esto siempre lo hacemos Qué al perros, zorro. tío. Qué perros. A ver, en tío. realidad vais a editarlo vosotros. Ya, O sea, podéis quitarlo si Quítalo queréis o cuando no. queramos. Yo no lo quitaría, gracioso. Yo... ¡Ojo, qué intro! Pues Luisito Comunica presenta. Luisito Comunica, grandísimo, ¿eh? Hostia, a tope con Luisito, ¿Viste ¿eh? que viaje se pega por ahí? Buah, ya podía yo. Qué asco. Brutal. Sí, macho. Con Tira Valencia de Don Juan ya tienes bastante. Sí, no, pero joder, pero es que Luisito Comunica. ¿Qué tal Fly- esta Fly semana, Emirates, Peri? Esta semana, Peri, buah, a tope. En a Valencia, tope. Juan. Ya ¿Sabes? subiste... Ya estoy cogiendo moreno y todo. Sí, ves ese. Ya subiste la bola de la piscina. Ya subí a la bola, sí, 3 veces ya. 3 veces. Sí, ¿Y el sí. tobogán del dragón? ¿Eh? ¿El tobogán del dragón? Bueno, no sé si subió a la bola, porque no sé si te ha permitido. Bueno, venga, igual sí. Igual sí, igual no. ¿Y tú, Juan ya fuiste a Paco? Yo tengo bastante con las piscines de Chene. ¿Cuándo abre De Chana. Paco también? Gran Paco, duda, ¿eh? 2023, parece. Ah, o sea, queremos, yo hago un llamamiento para que aceleren el proceso de la apertura de Paco. Ya, Paco, tío. ¿Están temblando Valencia Don Juan? Sí, la verdad es que el parque acuático de Corbera, o Valencia Don Juan, Prefiero el de Corbera. el de Corbera sí. Que si Hostia, quiere para... El aire otra vez, tío. El aire otra vez, tío. Perdón, oyentes, los que no estáis viendo que, esto, macho, ese ruido que estamos Van a decir, escuchando. es que estos son unos Todos los cochinos del hermanos ruido. igual. Todos los hermanos igual. Los miles de oyentes de Sí, iVoox. sí, macho, La madre verdad mía. es que sí. Bueno, vete tú a saber que no estemos aquí triunfando. Sí, la semana pasada fue hoy un éxito esto, ¿eh? La semana pasada, visteis? ¿no visteis la de comentarios? Gente Sí. Ah, guapo, sí. tal, En plan- Gente- Marcos SL. Sois la puta hostia, Ahí lo tienes, Puta joder. Pues nada, ¿qué pasa, Juanfrin? Pues nada, pillasteis, ahora no sé cómo hilalo. Bueno, pues en blanco. vamos a hablar ahora aquí Mira, de... mira lo que le está diciendo, venga, todo por culo ya. ¿Qué es esto? Ese fue como muy de paisano de Chigre jugando al tute. Fue muy de Paco, joder. De Paco, de Paco. Aquí manda. Aquí vamos a hablar ahora de las series de mozos. Series que nos marcaron la infancia de mozos. Ah. Series, Ah, dibujos, series. lo que sea. Lo que pasa es que va a haber un choque generacional. Eso yo lo guapo. Claro, es mucho, guapo, ¿eh? claro. Que empiece Marcos. Venga, va. Series que me marcaron de mozo. Hostia, no sé, pero yo me acuerdo de la primera serie que yo veía de guaje. Busca ahí la sintonía, Farmacia de Guardia. Farmacia de guardia. Yo a mí suéname, pero no sé si- Imposible. Hombre, a ver, Algo suena, de el algún- nombre. de algún el nombre, capítulo, sí, igual, hombre. igual sí. Tengo hasta un capítulo, De- creo. de Pero algún ¿cuánto sketch. duró Farmacia de guardia? No sé lo que duró, yo me acuerdo de lo de muy guaje. Y lo tío. La sintonía y no sé, O sea, a mí eso me gracia. es que ya con esto debe ser una mierda. No, a ver, ya compáralo lo que hablábamos la semana pasada, comparado con Netflix, Ya. pues sí, nada, y era una obrita de teatro, una obrita de teatro, ajá. sin más. Estoy por asegurarte que si ponen Farmacia de Guardia en Netflix, remasterizado y con un tratamiento un poco mejor, pétalo. Puede ser, ¿eh? Hombre, Huello. Farmacia de... depende. Entre la mocedad no creo. De la voz no, pero seguro que hay un revival ahí. Pero, Y pero además farmacia de guardia... puede o ponerse sea, como estreno incluso. Sí, sí. Es como Doctor Mateo en TPA. farmacia de guardia habla de Bueno, farmacia eso ya lo o habla de cortamos. otra cosa. Fala de farmacia y una farmacia de guardia donde pasen cosas. O sea, ya no. Vale. No pensaba que iba a ser farmacia de guardia. Juan y- Francisco, serie. Serie, pues una que ya se mencionó en este podcast. Ahí va. Alerta Cobra. Uh. Yo Hostia. veía Alerta Cobra todas las mañanas, pero llegué todas las mañanas. Es y que- todas las temporadas. Y todas las mañanas despertabas al vecino con un... No, a ver. ¿Pero cuándo? Hostias. Juan Frank, imposible. Si tuviste en el instituto y yo hiciste el módulo. O sea, Bueno. Vale. pero verano. Pero, ¿sabes Ah. qué? Estas últimas temporadas que se estrenaban, llegaba del instituto y todavía me ponía la temporada 23, creo que ya. Hostia, series de calidad, Juan Frank. Donde sí, más sí. fuegos artificiales vi yo en la vida. O sea, es que ya. era Y todo... Y los coches boom. que se destrocen por capítulo ahí. Sí, chaval. La verdad es que mucha ¿Cómo, pirotecnia. pero, ¿cómo eran eso? Pero ¿sabéis el presupuesto Con por perres. capítulo en esta última temporada? ¿Cuánto? 1 millón de euros por capítulo. Hostia, la Hostia. mitad que para hacer este podcast. Sí, joder, sí, chista. Y el Serkan... No, el Serkan no, que este y el de Love is in the Air de Telecinco ahora mismo. Pero el... ¿Alguien te ha entendido lo No, que te ha falado? no, seguro que no, pero hay gente que lo ve, igual, no sé. No sé ni qué te ha falado. Pero ¿cómo se llama? Semir Gerkan. Semir Gerkan. Es Semir igual Gerkan, que Jordi Hurtado de la 2. O sea, no pasan los años por él. Igual. Muy rentos menos él. No me di cuenta de poner una canción de Alerta Cobra. Vamos a poner Alerta Cobra, Alerta Cobra. A ver qué pasa. Hostia. Güey. Y esto y Alerta Cobra. Tiros y más tiros. Sí, solo eso. Y Muy explosiones y tal. bien. ¿Y tú, Pepi, serie? Uf, es que yo voy a decir una de dibujos animados, ¿eh? Porque ya era una que me marcó a mí, no sé, porque prestábame
levantarme. Aparte, yo tenía otra de los domingos, que no sé si vos acordáis, ahí a tope. Oyentes del podcast que nunca Acabáis escucharon de esto, escuchar el tal. fue el petiu del aire acondicionado. Culpa de Juanfran. Un peligro, ¿Cómo chavales, se empieza ya- llamaba esa serie que salía en Neos? No sé si eran Neos. Que recreaba que se veían Next. que se veían accidentes. El bus. Casi. No, Impacto Impacto total. Impacto total. Eso era una puta bestia ese programa. Pero yo tenía uno que era mi favorito, que era Martín Martín. ¿Qué cojones de Martín? No, Martín ¿Me acuerdas de Martín Martín, tío? Sí, sí, sí. Martín tiene la mejor intro que vas a ver en dibujos Ah, animados. me he caído, ya lo tengo. Sí, sí, Martín Martín. Martín, Martín, cada mañana al despertar. Martín, Martín. Tío, es que menudo programa ese, tío. Imagino me a Pepios ahí con un colacao. Claro, y con los galletes allá. Galletes. A tope. Y Martín, que a día de hoy ye Pepios, con día ye Sí, DJ, otro camarero, sí. otro... Así estoy yo todas las mañanas. Qué grande Martín Martín. Y él, la mocedad de la generación Z y los millennials también, Hostia. al final. ¿Vosotros sabéis quién es Antonio Resines? Antonio Resinas. Sí, no, joder. Sí, sabéis, claro, Antonio hombre. Resines y tal. El Pues que tenía- hizo una mierda de final en Los Serranos, sí. Tenía una ¿No? serie que facía, que no falaba, y era mudo. Sí. Que Sí, era sí. Los ladrones van a la oficina. Y era de la grandísima misma serie. época Yo que quedaría Farmacia con de esa como Guardia. yo. ¿Esa ya era tu favorita? ¿Favorita? O por lo menos que recuerdo de los primeros. Y la favorita que digas tú, esta tenía que ser día tras día, Va a resultar un poco pedante, pero hay muy Dale. buena serie, Perdidos. Perdidos. Los hostia. perdidos. Muy buena, potente. Sí. Ahí enfrenta, hay gente que lo ama y gente que lo odia. Yo no hay odiábalo, término yo medio. odiábalo. Tú y es de Es que odiarlo. no veía. No sé, no la veía entretenida. Unos tíos que se estaban perdiendo. Y esa, la que se estaban perdiendo. Que tenían bueno, el accidente de avión y se perdían por una isla. No Y... viven durante todos los capítulos perdiéndose. Una vez que ya estaban perdidos. Ya, hombre, ya Cada capítulo, ya no. Cada capítulo se Y te- pierde que en un sitio diferente. Oye, mierda, que me perdí en la cocotera. Claro, ya estaba mezclándolo con Martín, que era cada día una cosa nueva. Y hoy en día podemos encontrar cosas tan maravillosas en la tele está como poniendo aquí, ¿no? Aventura en pelotes. Rugrats. No, dices Aventura en Pelotes. Yo perdíme. Pero quieres decir Rugrats o Rugrats. No, Yo conozco como Aventura en pelotes. no, Aventura en Pelotes y Aventuras un en programa pañales. de 4. Ah, no. Era Aventuras en- Muy alerta cobra, también 4. Que va. Es xente que quiere una xente en una isla En pelotes. Sí, Vamos, como Adán y Eva. Suelten a dos personas en una isla totalmente sin nada, ni siquiera ropa. A tope. Una isla desierta. a ¿eh? Puede ser que tengamos en la mesa al mayor fan de 4 televisión de toda España, de todo el estado. al único. O al único fan de 4. Cuatro, No para somos todos fan de mentira. cuatro. Para todos mentira. Todo es ¿Qué va, mentira. qué va? Todo es mentira, no. Ahí sale la del pico, Ana Francisco. Ana Francisco, La un de saludo. Pico. Y además, iba a venir, pero como está con Risto, no pudo. No puedo. Claro, sí, de verdad. Pues bueno, señores, hacemos la historia del vídeo random, a ver qué sale. Venga, a va. ver qué sale. A ver qué va. Va, a ver qué O sea que ya me contarás a mí si este hierbajo las duerme o me las trastorna. La verdad es que huele, no A sé, ver, un poco raro, desde ¿no? luego, oler huele que apesta. Sí, sí. A tope. Porque no sé Hola. qué. La Con cara este de calor Luis sí y es que que ha puesto encima esto. se ve algo raro. Ni idea, lo que una paisana goliendo flores. Chayo.